Hoy vamos a hablar del inconsciente. Yo ya les he dicho que el psicoanálisis es como una suerte de bicicleta que tiene dos ruedas. Una de las ruedas es el inconsciente. ¿Mm? Y no es cualquier inconsciente, hay que detenerse un poco a estudiar de qué inconsciente hablamos. Y otra de las ruedas es algo que vamos a revisar más adelante, es el concepto de pulsión y todo lo que ahí se deriva. ¿Mm? Eh, Vamos a ver, bueno, cómo desde su trabajo clínico, como neurólogo, eh, frente a los fenómenos histéricos, Freud va planteando una, una nueva corriente psicológica, una manera distinta de pensar al ser humano y de pensar en los procesos mentales, que incluye esta noción, eh, que es la noción de inconsciente. Ya hemos visto en capítulos anteriores que Freud, como cualquier médico, parte trabajando con síntomas. ¿Mm? ¿Qué son los síntomas? En un sentido general, podríamos decir que un síntoma es una suerte de señal de que algo está andando mal. Hay algo que no funciona, hay algo que no anda. Eso es un síntoma. ¿Mm? Esos síntomas, Freud los empieza a entender como una suerte de mensaje. Y de ahí se genera una clínica que le presta particular atención a los síntomas y aquello que los síntomas pudiesen estar tratando de decir. Dejémoslo hasta ahí por ahora. Hemos visto también en el video sobre los antecedentes del psicoanálisis cómo hay un grupo de médicos, particularmente neurólogos, que se enfrentan al desafío clínico que significa la histeria, al enigma que significa la histeria, que generan la hipótesis de que detrás de los síntomas histéricos lo que hay son ideas o recuerdos que no son accesibles a la conciencia. De ahí surgen distintas alternativas de tratamiento. Freud trabaja, ¿no es cierto?, con Joseph Breuer, que es un destacado neurólogo vienés, a quien a veces la historia ha sido un poco mezquina con él, utilizando el método catártico. ¿Mm? A través de la sugestión, ya sea hipnótica o no hipnótica, lo que busca Breuer y Freud en sus inicios es eh, recuperar el recuerdo oculto y liberar ese recuerdo, así como el afecto o los afectos asociados a dicho recuerdo. Eso significa catarsis. ¿Mm? Sin embargo, Freud tiene dificultades con el tratamiento sugestivo, con la práctica de la hipnosis. Freud se va dando cuenta, como él mismo dice, que el método catártico, si bien sirve para liberar los síntomas, sirve para hacer desaparecer los síntomas, estos reaparecen o aparecen con otra forma más adelante. Y Freud introduce una nueva manera de explorar estos pensamientos, estos recuerdos, estas ideas inconscientes, que es lo que se conoce como la asociación libre, que la vamos a estudiar más adelante, con más detalle, que se conoce también como la regla fundamental del psicoanálisis. Diga todo lo que se le venga a la mente. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, dice mucho más de lo que cree. Entonces, ya el tratamiento no es solo la liberación de un recuerdo oculto, de un recuerdo no consciente y sus afectos concomitantes, sino es una exploración, un develamiento del inconsciente. Freud, de ahí que la técnica que Freud introduce dentro de su tratamiento es la técnica de la interpretación. Es decir, el síntoma es una suerte de texto que no sabemos leer. ¿Mm? Y a través de la asociación libre, el paciente nos entrega claves para poder traducir, interpretar ese síntoma. Esa interpretación se le ofrece al paciente. Ahora, ¿con qué se encuentra Freud? Con el fenómeno de las resistencias.
¿Mm? Freud se encuentra con que los pacientes no quieren saber, y dicho en un sentido más general, que los seres humanos hay ciertas cosas que preferimos ignorar. Es decir, hay algo de lo cual no queremos enterar. Y entonces se empieza a pensar en la tesis de un inconsciente que es dinámico, un inconsciente que pulsa por salir a la luz, pero al mismo tiempo que choca con fuerzas que prefieren que eso se mantenga oculto. Yo les decía al comienzo que a partir de la clínica de la histeria, Freud va, perdón, Freud va desarrollando una nueva manera de hacer psicología. Freud le da el nombre de metapsicología. Cuando Freud habla de metapsicología, está refiriendo al ejercicio teórico, a los textos que se alejan de la práctica, de la clínica, de la empiria, y son de alguna manera elaboraciones acerca de el aparato mental, cómo se organiza, cómo funciona. ¿Mm? Es decir, lo que nosotros llamaríamos psicología o psicología general incluso. Freud parte como clínico, pero en la experiencia clínica, ese es su material con el cual él va teorizando y va elaborando una psicología general. ¿Mm? Y dentro de esa psicología general juega un papel fundamental la tesis del inconsciente. El año 1900, Freud publica, en realidad no fue en 1900, pero la fecha oficial de publicación es en 1900, Freud publica un gran libro, mm, uno de los textos fundamentales del psicoanálisis, que es la interpretación de los sueños. ¿Cómo Freud llega desde una clínica, desde su trabajo como neurólogo, a ocuparse del fenómeno de los sueños? ¿Mm? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué? ¿Ah? Porque Freud intenta mostrar, ¿no es cierto?, que el inconsciente o el hallazgo del inconsciente se ve reflejado también en la psicología de la normalidad, en los fenómenos cotidianos, en los fenómenos normales. Bueno, dentro de ese gran libro donde Freud desarrolla una gran cantidad de ejemplos, es un libro gordo, denso, ¿m? Hay un capítulo, el capítulo 7, que es como uno de los primeros grandes textos metapsicológicos. Ahí Freud elabora o comienza a elaborar su teoría de la mente. Y comienza por una pregunta interesante, y es ¿por qué olvidamos los sueños? Estamos familiarizados con la facilidad que es despertarse y de repente tener un sueño o tener el recuerdo fresco de un sueño, incluso sentir que el sueño es relevante, es importante y que a los pocos minutos eso se desvanece, eso desaparece. ¿Mm? ¿Por qué entonces olvidamos los sueños con tanta facilidad? Y a partir de ahí, Freud plantea la siguiente tesis. El sueño, tal como se nos ofrece, es lo que llamamos el contenido manifiesto. ¿Mm? Cuando uno relata un sueño, lo que hace es relatar el contenido manifiesto del sueño. Si pensamos que el sueño es un mensaje de lo inconsciente, tendríamos que decir que bajo ese disfraz existe un contenido latente. Entonces, cuando hacemos una interpretación de sueño, lo que hacemos es, ¿no es cierto?, a partir del contenido manifiesto, dar con el contenido latente del sueño. Sin embargo, ¿por qué esta cuestión no es fácil? ¿O por qué los sueños no son transparentes? Bueno, porque entre una cosa y otra hay una censura. ¿Mm? Hay algo, por ahora lo vamos a llamar así, que no quiere que este contenido latente, que aquello que el sueño oculta, salga a la luz. Bueno, a partir de ahí, a partir de este dato bastante simple, de esta tesis bastante simple, Freud establece lo que se conoce dentro de la metapsicología como la primera tópica. La representación tópica o la tópica quiere decir que nos podemos imaginar la mente como si estuviese constituida por partes o por sistemas. ¿Mm? Eso es la tópica. Bueno, y Freud nos plantea una primera tópica en que la mente estaría constituida por
un sistema o un par de sistemas que podríamos llamar preconsciente, conciencia, así como se escriben, ¿m? Una barrera y un inconsciente. Entonces, primera tesis fundamental es que nuestra mente está dividida. ¿M? Incluso podríamos hablar de una suerte de dos mentes que operan de manera simultánea. Una mente preconsciente y una mente inconsciente. ¿M? Eso es algo que no es menor. Acuérdense que eh, el sujeto moderno es el sujeto de la conciencia. Todas las escuelas psicológicas anteriores a Freud plantean que el estudio de la psicología es el estudio de la conciencia, es decir, hay una analogía o se entiende que los procesos mentales son los procesos de conciencia. Y Freud nos está diciendo, cuidado, existen procesos mentales, hay ideas, pensamiento, hay elaboración psíquica, es inconsciente, es decir, de la cual no tenemos noticia. Habitualmente, sobre todo en estado de vigilia, nosotros tenemos más bien contacto con lo que son los procesos preconscientes. ¿Ya? Y la conciencia es un pequeño órgano, ¿cierto?, que permite que en cierto momento salgan a la luz ciertos contenidos, pero la verdad es que la conciencia en Freud tiene un vuelco radical respecto a la tesis de la conciencia eh, propia de la filosofía moderna. Bueno, esa es la primera tópica. Entonces, conciencia preconsciente, una barrera, una censura y otro sistema que es el sistema inconsciente. Ahora le vamos a poner otro nombre, que es el nombre de represión. ¿Ah? Esto merece un capítulo aparte. El mecanismo de la represión, los tipos de represión y qué es lo que hace la represión, bueno, lo vamos a ver en otro momento. ¿Mm? Pero Freud plantea una tesis que es muy relevante, y es que todos los contenidos psíquicos, es decir, las representaciones mentales, van asociadas a algo que podemos llamar un monto de afecto, que es lo que le da la cualidad, la connotación a esas representaciones. ¿Ah? Justamente la represión lo que hace es separar ese monto de afecto de esa representación. Vamos a retomarlo más adelante. Freud publica entonces la interpretación de los sueños en 1900. En 1905 Freud publica un libro que se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Si ya en 1900 había adelantado de que los sueños eran manifestaciones del inconsciente, ¿m? Ahora nos dice más. Dice, los lapsus, es decir, las equivocaciones del lenguaje, los errores involuntarios, cuando yo voy a marcar un teléfono y marco otro teléfono, eh, cuando voy a hacer algo y hago una cosa diferente, es decir, ese tipo de errores, ¿m? Son también manifestaciones del inconsciente. Entonces, y esto es una cuestión muy importante, el inconsciente o el hecho de tener deseos, pensamientos, representaciones, fantasías, en fin. Por ahora no hemos especificado qué hay en lo inconsciente. ¿Ya? De tipo inconsciente no es algo que solo ocurre en los sujetos enfermos. Esa era la tesis de Breuer, era la tesis, qué sé yo, de Pierre Janet, que en los sujetos histéricos o en los sujetos enfermos existían contenidos inconscientes o subconscientes. Bueno, Freud nos está diciendo, cuidado, el inconsciente es un sistema, es parte de la mente normal de todos nosotros y por lo tanto la brecha entre los sanos y los neuróticos es una brecha difusa. Y de ahí el nombre, psicopatología de la vida cotidiana. Todos, entre comillas, podemos decir, hacemos síntomas. Los lapsus, los errores involuntarios, los actos fallidos y hasta los sueños podrían llamarse ahora síntomas de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque son mensajes cifrados de aquello que el inconsciente nos quiere decir. ¿Mm? Vamos un poco más allá. Freud lo hace. Ustedes tienen que leer este texto que, ¿no es cierto?, durante la Primera Guerra Mundial
Freud sistematiza parte de su teoría en lo que se conoce como los escritos metapsicológicos, es decir, escritos teóricos, ¿no? Uno de esos textos se llama Lo inconsciente, que es el que ustedes tienen que leer. Freud especifica no solo que la mente está dividida, que hay una barrera entre la dimensión preconsciente o consciente de la mente la, eh, y la dimensión inconsciente, sino que también él especifica algunas propiedades del funcionamiento tanto de la conciencia como de lo inconsciente. Bueno, aquí en primer lugar, aquí hay unos conceptos que pueden sonar extraños, son más bien conceptos de Joseph Breuer, de energía libre y energía ligada. ¿Mm? Pensemos que estamos a comienzos del siglo XX, la disciplina es la física, la disciplina de referencia es la física, y bueno, Freud, como muchos de sus contemporáneos, piensa en términos físico-energéticos, piensa en términos de energía. Entonces, en el inconsciente, la energía estaría libre. En cambio, en lo preconsciente, la energía estaría ligada. Una manera distinta de decir eso es decir que las significaciones, las connotaciones de orden afectivo en lo inconsciente son mucho más móviles que en lo preconsciente. En lo preconsciente, los estímulos o las representaciones se asocian de manera más rígida a, eh, a su monto de afecto. ¿Qué otra cosa es interesante? Freud plantea que la información, para decirlo como en términos modernos, la información inconsciente y la información preconsciente se administran, se gestionan de manera distinta. Hay dos procesadores, lo diríamos en términos computacionales, diferentes. ¿Mm? A nivel preconsciente, nosotros funcionamos con el proceso secundario, es decir, con las leyes de la lógica, o más o menos con las leyes de la lógica que estudiamos nosotros en el colegio cuando estudiamos la lógica, el principio de no contradicción, el principio de identidad, eh, el hecho de que nosotros tengamos instalado una secuencia temporal, pensamos en un términos de pasado, presente, futuro, bueno, eso sería propio del proceso secundario. En cambio, a nivel inconsciente, también habría procesamiento de información, es decir, pensamiento en un sentido estricto. Pero ese procesamiento es distinto. En el inconsciente no hay temporalidad, no hay negación, dice Freud, eh, hay más bien desplazamiento y condensación. ¿Mm? No corre el principio de no contradicción, no corre el principio de identidad, es decir, una cosa puede ser y puede ser otra al mismo tiempo, y no hay temporalidad. Y para eso usa mucho el ejemplo de los sueños. Eh, Según Freud, cuando soñamos, la censura se relaja. ¿Mm? Entonces, eh, eso permite que los sueños se acerquen más al proceso primario. Es decir, por eso que en los sueños podemos soñar con una cosa que es y no es. Podemos mezclar temporalmente un montón de fenómenos. ¿Mm? Todo ocurre en una suerte de presente particular en el sueño. ¿Mm? Y también nos permite entender por qué una experiencia de adultos, por ejemplo, tiene tanto impacto, ¿ah? Y nosotros mismos somos capaces de reconocer por qué me afecta tanto. ¿Ah? Porque en ese momento volvemos a ser el niño que habita en nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, porque a nivel inconsciente no hay temporalidad. Si esa experiencia que uno vive de adulto se conecta con algo que pulsa ahí a nivel inconsciente, bueno, perfectamente nos puede dejar devastado como si fuéramos un niño de 4 años. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente no hay temporalidad. Entonces, tenemos que, eh, si lo decimos en términos computacionales, estamos trabajando con dos sistemas operativos al mismo tiempo, con dos procesadores simultáneos, el proceso secundario y el proceso primario. Nos enteramos del proceso primario cuando, ¿qué? Cuando la censura se relaja. ¿Mm? Ligado a lo anterior, va la siguiente tesis. En el inconsciente lo que opera es el principio del placer. Esta es una cuestión re importante que la vamos a revisar más adelante cuando hablemos de la idea de pulsión. ¿Mm?
eh, Freud no inventa la tesis de que lo que mueve al ser humano es la búsqueda del placer y es la evitación del displacer. Es una cuestión que está en la filosofía antigua y que está, por ejemplo, en la filosofía inglesa del siglo XIX. Es curioso pensarlo, pero podemos decir que la matriz filosófica en este sentido, desde la que surge Freud y desde la que surge, por ejemplo, el conductismo norteamericano, es la misma. Lo que mueve al ser humano es la búsqueda de placer y la evitación del displacer. ¿Mm? Ahora, hay una particularidad que la vamos a tener que ver después, y es que Freud pone al placer en términos de descarga energética. ¿Ah? Lo que genera placer es la descarga. Bueno, sin embargo, el poder vivir en comunidad y el vivir en este mundo físico, es decir, tener que ceñirnos a las reglas, tanto físicas como sociales, nos obligan a buscar postergar esa descarga, ese placer, ¿m? Y tener que buscar el placer de manera adaptada a las reglas del juego de la realidad. Entonces, a nivel preconsciente, nosotros funcionamos justamente de esa manera, tomando en cuenta los elementos de la realidad que significan restricciones a la satisfacción. A nivel inconsciente eso no ocurre. ¿M? El inconsciente opera bajo la lógica del principio del placer, de la descarga inmediata. Y por último, una cuestión que es quizás la más compleja, él plantea una tesis bien interesante y bien arriesgada, y es que a nivel inconsciente y a nivel preconsciente, eh, es como que los estímulos se representaran en un formato diferente. Existe la representación cosa y la representación palabra. ¿M? Es decir, nosotros en un inicio hay que pensar de que una guagua, un niño chico, opera mm, más cercano al proceso primario que al secundario, al principio del placer, y también registra la información más cercana a la representación cosa. Es con el tiempo, con la educación, con la crianza, que se va instalando el proceso secundario, que se va instalando el principio de realidad, y ahí juega un papel fundamental el lenguaje. El lenguaje, es decir, nosotros nos empezamos a relacionar eh, con los fenómenos, con los estímulos, a través de palabras, a través de nombres. ¿Mm? Y Freud plantea entonces que tenemos una suerte de registro doble, ¿m? En nuestra mente. Grabamos eh, los estímulos como experiencias puramente sensoriales y grabamos a nivel preconsciente esos mismos estímulos como palabras. ¿M? Bueno, esto hace de que, por ejemplo, psicólogos cognitivos de distintas partes del mundo estén muy interesados en las tesis freudianas. Freud hace una propuesta respecto de cómo la mente procesa la información, cómo se vincula con el mundo de los objetos o de los estímulos, si lo quieren llamar así. Es bien osada y bien arriesgada. Y de paso cuestiona una tesis fundamental del sujeto moderno, y es que somos conscientes y dueños de nuestros pensamientos, dueños de nuestro lenguaje y dueños de lo que hacemos. Entonces, hemos dicho que la mente está dividida en dos, o que tenemos dos mentes, si quieren. El sujeto está dividido, ¿ah? Entre una dimensión preconsciente o preconsciente conciencia y una dimensión inconsciente. Ya, pero ¿qué hay en lo inconsciente? ¿Ah? ¿Por qué el inconsciente no es como una suerte de almacén donde se va botando y se va dejando olvidado aquello de lo cual queremos deshacernos? No, este es un inconsciente que es dinámico. ¿Mm? Bueno, ahí Freud tiene algunas frases que son un poco oscuras, como que lo que hay o el núcleo del inconsciente son agencias representantes de la pulsión que quieren descargar su investidura. No hemos hablado todavía nada de pulsión, lo vamos a ver después. Una manera de decirlo que puede ser un poquito más clara es decir que son mociones de deseo. ¿Mm? Eh, en su libro La interpretación de los sueños, la tesis final es de que el sueño es un cumplimiento de deseo, el sueño es una realización de deseo. Es decir, en el corazón del inconsciente lo que hay son deseos. ¿Mm?
Y eso hace que el inconsciente permanezca siempre en movimiento y buscando cómo salir a la luz. Entonces podemos poner la tesis anterior de esta mente dividida, esta primera tópica, ¿no es cierto?, preconsciente e inconsciente, como un conflicto ahora entre dos cosas diferentes, entre el deseo inconsciente y el yo preconsciente, o simplemente entre el deseo y el yo. ¿Mm? La represión ocurre porque hay un conflicto, porque al yo se le hace intolerable la satisfacción o la emergencia de ese deseo y por lo mismo permanece inconsciente. Sin embargo, eso no quiere decir que eso permanezca desaparecido. El deseo busca salir y lo hace como, dice Freud, a través de formaciones sustitutivas, podemos llamarlas formaciones del inconsciente, y a través de las fantasías. Las formaciones sustitutivas, ¿qué quieren decir? Quiere decir que este deseo inconsciente se tiene que expresar de manera disfrazada, de manera indirecta. ¿Mm? ¿Eh? Tiene que articularse con ciertas representaciones preconscientes que son tolerables para el yo, ¿m? Y por lo mismo se disfraza, y eso puede aparecer como una cuestión a la luz, eh, o a través de estas expresiones un poco extrañas, como los síntomas, como los lapsus, como los equívocos y como los sueños. Todo eso son formaciones sustitutivas, que en el fondo lo que hacen es enmascarar el deseo inconsciente. Y también, desde lo preconsciente se puede influir lo inconsciente, si no, no podría haber cura. El hecho de que exista una cura, que exista un tratamiento psicoanalítico, es porque se puede influir. Y de hecho en la vida también. Las experiencias de la vida modifican la forma que tenemos de tramitación del deseo. ¿Mm? Y por lo tanto no quiere decir que el inconsciente y lo preconsciente estén completamente separados. Hay vínculos entre lo inconsciente, que aparece de manera disfrazada en alianza con representaciones inconscientes, y también desde lo preconsciente o desde el yo, ¿no es cierto?, ocurren cosas que modifican dinámicas inconscientes. ¿Mm? Y un dato más, una palabrita, es el tema, o sea, un dato más, el tema de la infancia. ¿Eh? Cuando Freud empieza a practicar la asociación libre, es decir, deja que los pacientes hablen libremente, ¿Mm? Esos eventos dolorosos o esos eventos, si se quieren, que ocurren en la vida adulta y que generan síntomas, se empiezan poco a poco a conectar con otras cosas hasta llegar a situaciones infantiles. ¿Mm? Freud se sorprende. ¿Ah? A Freud se le aparece tanto la infancia como la sexualidad, bueno, o dicho, dicho en un solo paquete, la sexualidad infantil como algo que lo sorprende. ¿Mm? Freud primero encuentra en la práctica de la asociación libre que especialmente las pacientes empiezan a tener recuerdos de connotación sexual. Y esos recuerdos suelen remitir a experiencias de seducción en la infancia. ¿Mm? Freud después lo desecha, se complica con eso, lo cambia, pero de todas maneras queda la siguiente idea, es decir, a través de la asociación libre, ¿m? Yo lo que empiezo a hacer es conectar deseos, experiencias, malestares actuales con cuestiones que quedan pendientes desde la infancia. Es decir, lo que se expresa disfrazado, por ejemplo, en síntomas o en sueños, son deseos infantiles. ¿Mm? Y más aún, son escenas infantiles que nos marcaron. ¿Mm? De ahí viene esto que es algo ya transversal y difundido dentro de la psicología, de pensar de que las experiencias infantiles son definitorias para la vida adulta, de que en gran medida l- cómo hayamos vivido nuestra infancia nos marca y eh, nos da un sello particular para la forma en que experimentamos la adultez. ¿Mm?
Viene desde ahí, viene del trabajo clínico de Freud, de cómo los pacientes de la asociación libre van conectando y van retrocediendo en el tiempo hacia experiencias infantiles. Entonces, para terminar, podemos ahora hacer una analogía entre los sueños y los síntomas neuróticos. ¿Por qué? Porque ambos son expresiones del inconsciente. ¿Mm? Ahora, para ser más preciso, vamos a decir que son una solución de compromiso. Es decir, que en un sueño o en un síntoma obsesivo, en un síntoma fóbico, en un síntoma histérico, coinciden en una misma expresión el deseo inconsciente y la defensa preconsciente. O sea, el síntoma es un arreglo donde vamos a encontrar, ¿no es cierto?, la participación tanto del yo o de lo preconsciente como de lo inconsciente o el deseo. ¿Mm? Ambas cosas se expresan en un síntoma, en un sueño, en un lapsus, en una equivocación. Entonces, Freud ya tiene una teoría muy clara respecto de cómo se forman los síntomas neuróticos. ¿Mm? Las neurosis, que son un campo confuso dentro de la medicina y particularmente de la neurología. Las neurosis son enfermedades de los nervios. ¿Eh? A fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, bueno, con Freud empiezan a tomar forma. ¿Mm? Freud plantea un mecanismo fundamental para la formación de síntomas neuróticos, que es en el fondo el conflicto entre el yo y el deseo, ¿Mm? La represión de ciertos elementos, ¿y qué? Y el retorno de eso que fue reprimido. El mecanismo para todas las neurosis es lo mismo, es igual. Sin embargo, lo que hace la diferencia, lo que le da el sello particular a la forma que tome la neurosis, es el retorno de lo reprimido. Cómo eso que está reprimido vuelve. ¿Mm? Se hace notar, se hace ver. Bueno, entonces, podemos representar aquí el conflicto y podemos decir que lo reprimido, en el caso de la histeria, retorna sobre el cuerpo. Esto es lo que se llama un mecanismo conversivo. ¿Mm? Cuando estudiamos psicopatología, vimos dentro del capítulo de los trastornos somatomorfos a los trastornos conversivos. Son trastornos que fundamentalmente se van en el plano de los órganos sensoriales o de los órganos motores. ¿Ah? Es decir, una parálisis, una ceguera, una sordera, a veces también puede ser un dolor conversivo. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Que el conflicto entre el deseo inconsciente y la defensa preconsciente se traslada al cuerpo. Eso es lo que llamamos una conversión. ¿Mm? El síntoma instalado en el cuerpo. La solución de compromiso se arregla ¿dónde? En la corporalidad. En el caso de las fobias, que Freud todavía en un comienzo le llama histeria de angustia, es decir, esta suerte de pánico, de angustia, de miedo irracional frente a un objeto, para lo cual el sujeto reconoce que hay algo desproporcionado y algo que no tiene una explicación lógica. Traten de explicarle a ustedes a alguien que le tiene fobia a las polillas, por ejemplo, de que las polillas no hacen nada. No sirve para nada eso. Bueno, lo que ocurre ahí es que lo reprimido, la representación reprimida se desplaza sobre otro objeto. Es decir, no es un miedo a las polillas, no es un miedo a, eh, a los perros, no es un miedo a las arañas, es otra cosa lo que está representando la araña o la polilla. Hay un desplazamiento. Y Freud dice ahí que esa es una representación, perdón, una represión no muy bien lograda porque finalmente hay angustia igual. ¿Eh? Hay angustia igual. En el caso de la histeria, eh, la angustia es mucho mejor anulada, sofocada. En el caso de la fobia, no. El fóbico sufre de angustia y genera una serie de estrategias para evitar el contacto con el objeto fóbico. ¿Mm? Bueno, pero lo interesante es que en el caso de la histeria, lo reprimido retorna en el cuerpo. En el caso de la fobia, lo reprimido retorna en un objeto externo. Y en el caso de la neurosis obsesiva, que también la vamos a ver más adelante con más detalle, ¿ah? Freud partió trabajando con histeria, pero progresivamente le genera mucho enigma, se ocupa mucho de lo que son las neurosis obsesivas.
nuestros famosos TOC. Y ahí lo que plantea es que lo que ocurre es una formación reactiva. Bueno, es más largo que eso, porque claramente, primero hay ideas obsesivas, es decir, hay un retorno de eso reprimido sobre ideas aparentemente infundadas, pero que generan gran cantidad de angustia, y de las cuales la persona se intenta deshacer. Pero también el afecto se ve transmutado en lo contrario. ¿Ah? Es decir, insisto, lo vamos a ver más adelante, no hemos hablado nada todavía de la psicosexualidad, de las fases que plantea Freud del desarrollo psicosexual. ¿Mm? Freud llega a la conclusión de que en el caso de la neurosis obsesiva, un deseo sádico reprimido se transmuta en una suerte de amor. ¿Ah? Pero claro, se nota demasiado que es un amor sádico. ¿Por qué? Porque en realidad ese es un amor cuyo eje fundamental es el control y la anulación del otro. ¿Sí? Eso es una formación reactiva. ¿Mm? O, ¿no es cierto?, las fantasías o el erotismo. Bueno, no hemos hablado nada de esto. El erotismo anal vinculado a la suciedad se transmuta en, por ejemplo, una obsesión por la limpieza. Bueno, estos son lo que se llaman formaciones reactivas, que eso tiene un poquito más de complejidad y que lo podremos ver más adelante cuando hablemos ya de estructuras clínicas. ¿Mm? Lo importante por ahora, y esto es lo que yo quiero subrayar, ¿no es cierto?, es que, primero, si vamos a hablar de psicoanálisis, tenemos que hablar de inconsciente. ¿Mm? La piedra angular del psicoanálisis, dice Freud, es el inconsciente. ¿Mm? Yo les dije, usé una metáfora o una analogía, una imagen distinta. Les dije más bien que el psicoanálisis es una bicicleta con dos ruedas. Una de las ruedas es el inconsciente, la otra de las ruedas es la pulsión. Algo que vamos a ir conectando después durante el curso. Lo segundo es que el hallazgo de lo inconsciente no es, no es propio de Freud. Son otros médicos que también trabajan con síntomas histéricos que plantean la existencia de pensamientos no conscientes. Bueno, pero Freud le da estatuto de sistema a lo inconsciente y crea toda una psicología general a partir de esto. ¿Mm? Y, de hecho, ejemplifica a través de fenómenos cotidianos la existencia de este inconsciente. ¿Eh? Y por último, entonces, podemos hacer una analogía o podemos eh, pensar en la formación de síntomas neuróticos, al igual que cómo se forman los sueños o cómo ocurren, por ejemplo, qué sé yo, equívocos o accidentes de la vida cotidiana, como que a uno se le pierden las llaves o se le quedan, qué sé yo, las luces prendidas, etc. ¿Mm? Es decir, el síntoma es una expresión deformada de un deseo inconsciente que hay que saber interpretar. Vamos a ver más adelante que eso es una paradoja. ¿Por qué? Porque el único que sabe qué es lo que ese síntoma puede querer decir es el paciente, pero es el paciente el que menos sabe. Lo dejaremos cuando ya hablemos de técnicas psicoanalíticas.